La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Por consecuencia, le estaban planteando que ser pecador y ser hijo de Abraham no era compatible. Ahora, para salirse de ese callejón sin salida, echaron mano de una estrategia muy trillada. Echan mano de alguna reputación que tenían, según ellos. Pero yo quiero que usted vea la cuestión de fondo. Al rechazar como verdadera la versión que el Señor Jesús daba de ellos, de que les llamó pecadores, buscaron llamarlo mentiroso, o por lo menos estaba muy equivocado. Alabado sea Dios. Y para sustentar lo que decían, argumentaron en su defensa lo que vamos a llamar como el principio de la incompatibilidad, que quiero insistir, cierto que hablé de eso en el mensaje pasado, pero es conveniente que lo tengamos muy claro. Apelaron al principio de la incompatibilidad, pero ¿eso en qué consistía, mi hermano? Porque alegaron que ser pecadores y ser hijos de Abraham era incompatible, que no podían ser pecadores los hijos de Abraham. Pero el Señor Jesús les diría, muy bien, ¿quieren ustedes hablar de incompatibilidad? Pues hablemos de incompatibilidad. Ustedes afirman que un hijo de Abraham no puede ser pecador porque es incompatible con lo que es o fue Abraham. Muy bien, pero lo sorprende al decirles, muy bien, nada más que la moral de ustedes no es compatible con la de Abraham.
porque ustedes abrigan en su alma intenciones homicidas. Que eso, Abraham jamás lo habría hecho. Ve lo que ha ido pasando. Así que arrinconados, pero defendiéndose. Y mire lo que hacen para resolver la realidad de su pecado. Se declararon incrédulos hacia la persona del Señor Jesús. No te creemos. Y lo hacen, pero lo hacen solo como una manera de escaparse de esa verdad. Diré que en mis años de ministerio, que ahorita son 55, he visto a muchos que para evadir a Jesús, para evitar ser confrontados con su vida de pecado, se esconden diciendo, bueno, es que yo soy escéptico, yo no creo las cosas así. No sé si usted que me escucha es uno de esos, pero déjeme decirle aquí una cuestión. Lo hacían como si negando la realidad del pecado se resolviera el pecado. El pecado se resuelve confesando nuestros pecados a Dios por Jesucristo. ¿Lo ve? ¿Cómo se revolvieron ansiosos de defender su pecado y de que no eran pecadores? ¿Y qué hace el Señor Jesús ante la versión de ellos? Disfrute el acto estratégico del Señor Jesús, porque deja eso de la incompatibilidad. ¿Y sabe qué hace ahora el Señor? Diría, bueno, entonces vayamos ahora al sentido común. Y les hace una pregunta que era dinamita pura. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Usted que me está escuchando, mis hermanos, ¿cuántas veces han oído ese pasaje? Pero hay que darle sentido, aterrizarlo. Cuando Él los convoca a que si alguno tiene algo que acusarlo, que lo haga. Nadie tuvo nada que decir. ¿Sabe qué pasó? Hubo un silencio. Y yo digo, señores, ustedes que están queriendo exhibir a Jesús, esta es la mejor oportunidad para hacerlo y exhibir a Jesús como un pecador. Pero no hubo acusación. Y eso de que no dijeran ninguna palabra, que no lo acusaran, los puso en desventaja, en una posición insalvable. Pero vea el fondo de esto, vea el fondo para que tenga sentido. Porque si Jesús no era un pecador, puesto que le estaban diciendo que no creían que eran pecadores, que no creían en la versión que le estaba dando de ellos, Jesús entonces revira y dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie. Pero aquí hay una cuestión de fondo, que si Jesús no era un pecador, alabado sea Dios, entonces no era un mentiroso. Y si Él no mentía, lo que ha dicho de ellos es la verdad. ¿Se da cuenta la maniobra que hizo el Señor Jesús? Por eso les dice, fíjese, ¿por qué entonces no me creen? Y usted junto conmigo al ver a aquel auditorio arrinconado, usted dirá, ahora sí, hermano Ramos, ahora sí que no tienen salida. Sin duda ahora habrán de rendirse, pero qué sorpresa, mis hermanos, no lo hicieron. No lo hicieron. Vea cómo se están defendiendo por no reconocerse como pecadores. Muchos podrán llegar hasta un punto donde usted puede decir que tal o cual persona, ahora sí, hermana, ahora sí se va a entregar al Señor. Ahora sí se rendirá, pero no lo hacen. No ceden, se aferran a su pecado. Lo defienden.
Y es entonces cuando, según el verso 44, el Señor Jesús cambia de escenario y escala el problema de la incompatibilidad y el asunto del sentido común y lo lleva al escenario, al plano de la paternidad de los hechos. Mire lo que el Señor está haciendo. Por eso digo, esto es para tenerle cuidado y decir, quiero observar lo que está haciendo, ver si 2 y 2 son 4. A mí en lo personal me emociona predicar sobre el Señor Jesús, me emociona, pero también hay cosas que tenemos que dejar tiempo para decir, vamos a ver si esto es así. Si 2 y 2 son 4, vamos a entenderle lo que está pasando para aprender de la fe. Y el Señor Jesús ahora dice, bueno, entonces hablemos de la paternidad de los hechos. Es decir, ¿quién es el padre de los hechos míos y de los hechos suyos? ¿Quién es el padre de lo que hacen ustedes y el padre de lo que yo hago? ¡Fuera máscaras! Y ahora sí, descubre abiertamente que su incredulidad era una operación del diablo sobre sus mentes. Usted dirá, es que yo digo, es que yo pienso, pero la verdad es que ni dice ni piensa. Es producto de una intervención espiritual sobre usted. Mire cuántas veces ha querido entregarse a Cristo y no ha podido. Por cierto, una vez escuché una charla entre 2 de esos que tienen fama de ser muy buenos pensadores, gente pensante, que respondían a la pregunta, ¿ustedes qué opinan de eso del pecado? Y la respuesta que dieron parecería muy sesuda. Y dijeron, bueno, es que eso es según la escala de valores de cada quien. Yo creo que usted ha oído eso, que sería algo así. Si usted no cree en esas cosas del pecado, como Jesús decía a su auditorio, pues entonces tal cosa del pecado no existe. Y yo digo, mire, qué fácil resolvían eso del pecado, negándolo. Si se resolviera tan fácil, Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestras iniquidades. Ahora es más, ¿no es más sencillo confesarlo? Pero aquella gente no tuvo esa nobleza y se atrincheraron. Le está tocando a usted hablar, mi hermano, ministrar a esa gente que se ha atrincherado y no quiere aceptarlo. Mire, véalos defenderse, porque había 2 cosas que les habían calado. Una, que eran pecadores e incrédulos, y otra, que eran hijos del diablo. Porque lo que el diablo hacía, ellos también querían hacerlo. Alabado sea Dios. ¿Qué le parece? Pues sorpréndase, fíjese bien. ¿Cómo defenderse de eso? Pues sorpréndase. Otra vez hallaron forma sutil, ingeniosa de defenderse. Santo Dios. Por eso, cuando le hablamos a la gente de la salvación, es necesaria la intervención del Espíritu Santo, que es el que convence al hombre. Fíjese lo que hicieron ahora para defenderse. Ya no tienen salida. ¿Sabe qué? Pero ahora fueron demasiado lejos. Tan lejos que se metieron en zona de alto riesgo, que yo les gritaría diciendo, cuidado, no crucen esa frontera. Y le hacen al Señor Jesús una doble acusación. Oiga esto en el versículo 48. Le dicen, ¿no decimos bien nosotros
que tú eres samaritano y tienes demonio. Y al decirle samaritano implicaba eres un hereje, porque nos están diciendo cosas que no hemos recibido en la enseñanza. ¡Qué salida! Samaritano, pero esta otra endemoniado. Y si llamarlo samaritano era decirle hereje. Pero hereje, ¿por qué? Porque los acusó de ser pecadores, siendo ellos hijos de Abraham. Que eso era una herejía, alabado sea Dios. Y que eso iba contra la doctrina. Por eso lo de hereje. Y tengo que admirarlos y decir qué ingenio están desplegando para escaparse de aquella situación en la que el Señor Jesús los ha metido. Buscaron maquillar su incredulidad y pecado. Y mire lo que hacen. Acusaron al Señor Jesús de las mismas cosas que el Señor los había acusado. Revirtieron. Lo acusaron de lo que él los había acusado, que el padre de ellos era el diablo, que sus obras estaban asociadas con el diablo. Pues ahora le dicen que él era incrédulo. Y yo digo, pero incrédulo ¿a qué, señores? Y ellos dirían, Jesús es un incrédulo al no reconocer que nosotros no somos pecadores y que no aceptar que Dios era el Padre de ellos. Pues les dijo, vuestro padre es el diablo. Que no solo era un incrédulo, sino aún más, que era un enemigo del pueblo de Dios. ¿Ve usted lo que están haciendo? ¿Con qué bravura, con qué ingenio? Hay muchos de veras que son verdaderos genios para defender su pecado. Como si no hubiera un encuentro en un lugar de juicio, donde los hombres serán juzgados por sus obras y también por sus palabras. Porque Jesús afirmaba que no entrarían al reino de los cielos, cuando que todos los enseñadores afirmaban que por el simple hecho de ser hijos de Abraham, no tendría ningún problema para entrar a ese reino. Gloria a Dios. Por eso le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede. Que es incrédulo, pero ese incrédulo llamado Jesús negaba todo eso. Que les negaba los privilegios de ser hijos de Abraham. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi amigo, mi hermano? Pretendían culpar al Señor Jesús para salir ellos muy bien librados. Y yo le pregunto a usted esta mañana, ¿qué tan lejos quiere llegar usted? Pero ve algo más peligroso. Para revertir las afirmaciones que Jesús había hecho de ellos, de que eran hijos del diablo, ahora ellos lo llaman endemoniado. O sea, tú dijiste que nosotros éramos hijos del diablo. Solo un endemoniado nos acusa de eso y tú eres un endemoniado. Es increíble, mis amigos, a lo que llegan algunos para evitar el juicio que Cristo hace sobre sus pecados. Que Él los había acusado de ser hijos del diablo. Dijeron, entonces Jesús no era más que un endemoniado, un poseído. Hermano, qué atrevimiento, qué sacrilegio. Un poseído que, inspirado por los demonios, los había denigrado, llamándolos pecadores. ¿Qué le parece?
llamándolos hijos del diablo. Como dice el versículo 48, respondieron entonces los judíos. ¿Cuándo fue ese entonces? Cuando les dijo que sus obras hacían evidente que eran influenciados por el diablo. Esta vez, para justificar su estilo de pecado, han llegado hasta la infamia. Hablaron contra el Señor Jesús sin medirse y con infame suspicacia afirmaron que estaba gobernado por un demonio o por los demonios. Pero aquí es donde encontramos el problema. Cuando que Jesús era inspirado por el Espíritu Santo, y con esas palabras atribuyeron a los demonios cosas que hacía el Espíritu Santo. Y esta es una cuestión muy peligrosa. Jesús le había dicho a la gente, el que peque contra el Padre y contra el Hijo tiene perdón. Pero el que peque, el que ofenda al Espíritu Santo, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, ni en la eternidad. Ahora, eso no significa que después de que se ha muerto y se entra a la eternidad, aún allá hay posibilidad de perdón. No, señores. Está diciendo el Señor Jesús un caso hipotético, que si allá hubiera perdón, ni allá siquiera alcanzarían perdón. ¿Por qué razón? Escúcheme, esa es la ofensa contra el Espíritu Santo. Cuando alguno ofende al Espíritu Santo, es decir, cuando le atribuye al Espíritu Santo obras que hace el diablo, o cuando le atribuye al diablo cosas que hace el Espíritu de Dios. Y aquí el Espíritu Santo tutelaba al Señor Jesús. Y cuando acusaron de que las obras que hacía eran obras del diablo, estaban atribuyéndole al diablo obras que hacía el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, estos, aunque hubiera perdón en la eternidad, ni allá siquiera alcanzarían perdón. Cuidado con los comentarios que se hagan sobre el Espíritu Santo. Afirmaron que estaba gobernado por un demonio, cuando que el Señor Jesús era inspirado por el Espíritu Santo. Y con esas palabras atribuyeron a los demonios cosas que hacía el Espíritu Santo. En su intento por escaparse de la culpa del pecado que pesaba sobre ellos, ofendieron al Espíritu Santo. Pero ¿qué hace Jesús esta vez? Escúcheme, no responde a la acusación de ser samaritano. ¿Qué caso tenía? Eso de ser hereje, enemigo de la nación. Después de todo, con lo que habían hecho contra el Espíritu Santo, ¿qué caso tenía hacer defensa de la acusación de ser hereje ante la acusación de que estaba endemoniado? Pero hizo profundo énfasis en que habían cometido una gravísima equivocación de la que ya les había advertido que cuidaran de no llegar. Pues no tendrían perdón ni en este siglo, ni en el venidero. Esa gente habían caído en la calidad de gente no perdonable, que lo menospreciaron al extremo. Y conmovido el Señor Jesús les recrimina en el verso 49, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Que en griego significa, fíjese la queja, ustedes me han tratado con desdén, me han maltratado. Estamos diciendo que le han dado maltrato al Hijo del Dios eterno. Y ese sentimiento en su alma, en el alma del Señor Jesús, por cierto, para que usted le dé sentido a esas cosas,
porque la escritura no son un montón de letras, tienen razones de ser. Y ese sentimiento en el alma del Señor Jesús, en Juan 17 arrancó de sus labios una plegaria a su Padre. Esa noche cuando fue entregado, según el capítulo 17, Padre, glorifícame, que en griego este glorifícame del capítulo 17 de Juan, significa honrame, Padre, honrame con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Significa que le decía a su padre con gran nostalgia, Padre, honrame, porque estos me han deshonrado, pero honrame allá donde tú estás, honrame cerca de ti, con aquella honra que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Estoy usando la palabra honrame en lugar de gloria porque es legítimo según el griego. Pero todo eso, no se dieron cuenta de lo que era ese reproche. Vosotros todos me habéis deshonrado. Pues ni siquiera esa declaración logró sacudir su alma de incrédulos. No hay duda de lo impresionante que llegan a ser a veces los desplantes que los hombres hacemos, que los hombres hacen cuando son confrontados con la fe en Cristo. Quien cuando lo maldecía no retornó maldición. ¿Por qué? Porque Jesús lo había dicho en Nazaret, que él había sido enviado a predicar el año agradable. Aunque dijo Isaías que después del año agradable vendría el día de la venganza, donde los desplantes, las mofas, las injurias que los hombres acostumbran a hacer hasta el día de hoy. Por eso dijo Judas, venido es el Señor con sus santos millares para juzgar a los hombres de las cosas duras que han hablado contra él. ¿Cuántos incluso en sus canciones ofenden al Señor Jesús? Pues todo eso será traído a su tribunal. Y les dice en el verso 51, yo no busco mi gloria. Hay quien la busque y juzgue. Aunque me han deshonrado, eso no me inquieta, porque mi honra y posición no corre peligro. Yo estoy explicando. Y audazmente Jesús da un paso frente a ese auditorio irreverente que lo ha menospreciado y afirma, categórico, de cierto os digo que el que guarda mi palabra, el que cree mis palabras, no verá muerte para siempre. De esta manera trágica, cuando que esos encuentros con Jesús pudieron haber terminado en una manifestación de gracia, de perdón, de una nueva vida, terminaron trágicamente, a pesar de los tantos esfuerzos que el Señor Jesús hizo por convencerlos de que fueran a Él. Yo no sé cuál es la situación de usted que me escucha, que escucha este mensaje. Revíselo y dígale, Padre, yo te pido perdón por mis pecados. No voy a defender mi pecado. Lo pongo delante de ti y te ruego que por Jesucristo me des una nueva vida. Padre eterno, yo he presentado al pueblo tus palabras, las palabras que tu Hijo dio, palabras que tu Hijo te oyó a ti, Padre. Permite que esas palabras produzcan resultados, fruto, esta mañana, en el nombre glorioso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermano Isaí, que el Señor les bendiga ricamente. Jesús, la rosa.
Gloria al Señor. Bueno, damos gracias al pastor Natividad Ramos en esta mañana, el haber traído esta preciosa enseñanza acerca de la confrontación que Cristo, el Cristo de la gloria, aquel que servimos hoy en la actualidad, se presentó ante estos hombres que dudaron y lamentablemente pues estaban, como lo dijo el pastor, en contra del Espíritu Santo, las obras que estaba haciendo. Y Dios es grande, Dios es maravilloso. Yo creo que usted ha podido apreciar esta mañana el mensaje oportuno, el mensaje de salvación, el mensaje que no podemos desperdiciar. Lo que Cristo hizo en aquel tiempo también lo sigue haciendo el día de hoy. Él es el Hijo de Dios y es el único en el cual tenemos salvación. Y los confrontó el mismo día, el de hoy, se nos confronta también a quien usted sigue, a quien nosotros deseamos. Pastor, muchas gracias, le deseamos que pase un buen día y gracias por esta oportunidad que se nos da de volver a escuchar esta palabra que nos edifica y nos confronta también, porque la palabra de Dios trae vida, trae libertad. Como usted lo dijo, Él había venido a darles libertad a aquellos que estaban presos, no lo quisieron. Pastor, si quiere agregar algo más, con mucho gusto. Bueno, parece que el pastor se nos fue. Así es, bueno, será hasta el día, la próxima ocasión. No quisiera decir el día porque lo estamos grabando y no quisiéramos entorpecer. El día será, recordando lo que son los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Y damos gracias a Dios por este tiempo que se nos ha concedido. A nuestros hermanos allí en Nueva York, a nuestros hermanos en México, en Oaxaca, donde quiera que usted esté, gracias, le agradecemos por escuchar este programa Tendencias de Nuestro Tiempo. Solamente, bueno, nos escucharemos el viernes, pero yo quiero que se vaya observando una cuestión. Esa confrontación terminó deshonrando. Una bendición tan grande, la trayectoria, el curso que tomó Jesucristo aquí en esta tierra, los bendijo a ellos, pero no aceptaron, no lo recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo estamos en esta generación donde hay cambios radicales si usted lo acepta, si usted lo recibe. Si usted no lo rechaza, dice que el que a él viene no le echará afuera. Le agradecemos su fina atención el día de hoy y sígase gozando el día de hoy con estas preciosas alabanzas que yo sé que cuando el Espíritu del Señor habla, nos purifica, nos transforma y reconocemos al unigénito Hijo de Dios. Tendencias de Nuestro Tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Escuche Tendencias de Nuestro Tiempo.